Encantado se encuentren una vez más por acá en esta clase de disertación dirigida a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Hoy lunes 15 de mayo de 2023, quien les habla el profesor Ángel Serpa Ponte. Nos enfocaremos en las dos sesiones del día de hoy en disertar sobre el recorrido de la fase intermedia procesal penal en Venezuela. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de encontrar mi criterio, visualizar mis criterios, escucharlo, quizás no compartirlo, sobre variados aspectos del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Estimados míos, ya mis alumnos conmigo han escuchado mi disertación, mi clase sobre el recorrido de la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Esa fase preparatoria que conforme a los artículos 262 y siguientes del COP sirve para obtener los elementos de convicción que sustentarían una acusación. Esa acusación como acto conclusivo de dicha fase. Dicha fase no se eterniza, es decir, dicha fase debe darle cabida a otra fase porque el análisis, la investigación procesal penal no se mantiene de forma infinita en el tiempo. Ha de tener la finitez o la finitud o de carácter finito que establece, por ejemplo, el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido de que no podrá durar más de los 6 meses a partir del momento de la individualización o a partir del momento de la imputación. Ahorita recientemente han surgido algunas decisiones importantes por parte de la Sala Constitucional. Hay una recién en la cual uno de esos actos conclusivos, que sería la solicitud fiscal de sobreseimiento, no se impone que exista una imputación formal previa. Obviamente debió haber existido una imputación material. Es decir, no hay la formalización de la sindicación, de la formalización de una imputación con aquella probabilidad objetiva de responsabilidad que se traduce en el artículo 126A del COP. Más sin embargo, existiendo una imputación material, según la Sala Constitucional, es posible que se presente esa solicitud fiscal de sobreseimiento. Yo creo que el mismo curso de acción no podría evidenciarse frente al otro acto conclusivo de dicha fase preparatoria, que ustedes lo han estudiado conmigo, aquel que está descrito en el artículo 297 del COP, que es el archivo fiscal, puesto que precisamente el efecto de la declaratoria con lugar del archivo fiscal es el cese de la imputación y el cese de la coerción. Ahora, he mencionado dos de esos actos conclusivos de dicha fase preparatoria, que debe culminar, que no puede eternizarse en el tiempo, que sería el decreto de archivo fiscal y la solicitud fiscal de sobreseimiento. Recuerda que en una oportunidad yo te mencionaba que yo personalmente, Ángel Serpa, considero que habría otro acto conclusivo, distinto al que todo el mundo está esperando que yo diga en este momento, y que no es la acusación a la cual me voy a referir, sino a la solicitud de principio de oportunidad. Ese que está descrito en el artículo 28, 27 y 28 del Código Orgánico Procesal Penal, en la cual ese fiscal considera que se ha cometido un delito de poca significación, un delito de bagatela, y por lo tanto, ante la intrascendencia del delito, ese fiscal prescinde del ejercicio de la acción penal, es decir, prescinde de acusar
siendo que tiene los elementos que considera que el hecho representa un delito y hay una imputación, y en lugar de ello solicita el principio de oportunidad. Yo soy de los que cree que también ese mismo criterio, el criterio de que no era necesaria la imputación formal para que se presente la solicitud fiscal de sobreseimiento que acuñó recientemente la Sala Constitucional, yo creo que ese se impone también frente a la solicitud del principio de oportunidad. Es mucho más importante lo que se va a derivar del principio de oportunidad y de la solicitud fiscal de sobreseimiento, que es la extinción de la acción penal, que reponerle causa a una etapa anterior a la simple formalización de una imputación. Y sobre todo, porque tanto el Tribunal Supremo de Justicia como la doctrina han dicho que el sobreseimiento es una forma de disponer de la acción penal, que se acompañaría junto con este principio de oportunidad. Yo teniendo la posibilidad de presentar la acusación como titular de la acción penal, prescindo de ello y solicito el sobreseimiento o presento un principio de oportunidad por la consideración de la insignificancia del hecho. Es una forma de disponer de la acción penal. Les decía yo que aquel famoso autor español, Díez Picasso, nos hablaba que hay 3 O en el ejercicio de la acción penal. Oficialidad, porque era un ente público, el fiscal, que ejercía la acción penal. Oficiosidad, porque tenía que hacerlo bien. Y obligatoriedad, porque el poder público se apropió históricamente del ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública. Yo te cambio esas 3 O por una D, la D de disponibilidad de la acción penal. Pero si queremos hablar de la fase intermedia del proceso penal venezolano, entonces ciertamente tendríamos que encontrarnos con la acusación pública, esa que está descrita en el artículo 308 del Código Orgánico como llave de acceso a la fase intermedia del proceso penal. Si no hay la presentación de una acusación pública, mal pudiéramos darle entrada a la fase intermedia de dicho proceso penal. Hay otro autor español que precisamente recomiendo para esta disertación de hoy, que es Guillermo Ormazábal, con un libro, Ormazábal con Z y B alta, Guillermo, es un libro que se denomina El periodo intermedio del proceso penal. Es un libro sumamente interesante y aunque esté vinculado a la ley de enjuiciamiento criminal española y el proceso penal español, no deja de tener principios, no deja uno de rescatar consideraciones doctrinarias sumamente importantes en nuestra fase intermedia del proceso penal. Recuerda que dicha fase intermedia de nuestro proceso penal está concebido por pocas normas, a diferencia de otras fases, como por ejemplo la fase preparatoria a partir de los artículos 262 del COP, o la fase del juicio a partir de los artículos 315 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. En lo que atañe a la fase intermedia, pocas normas la regulan. Estoy hablando del procedimiento ordinario. Va de ese articulado que se estructura entre el artículo 308 al artículo 314 del COP. 308, presentación de la acusación, y hay todo un íter procesal que culminaría eventualmente en el 314, que sería la publicación del auto de apertura a juicio, si eso es lo que se derivó de la fase intermedia del proceso penal. Hay muchas referencias con respecto a la fase intermedia del proceso penal. Verbigracia lo podemos encontrar con el famoso Grand Jury, el gran jurado del sistema procesal penal norteamericano, en donde eso, un gran jurado, una conformación de participación ciudadana, analiza la idoneidad, la pertinencia, la legalidad, el cúmulo probatorio que ameritaría dictar un auto de apertura a juicio, llevar una causa a juicio, pasar una causa a juicio, sobre todo verificado esa idoneidad, esa pertinencia, esa ilicitud de la prueba. Pero yo citaba al autor Ormazábal, Guillermo,
en el periodo intermedio del proceso penal, cuando él dice, de una forma muy simbólica, muy ilustrativa, que la fase intermedia es como una especie de espejo bifronte. Esos espejos, ¿verdad?, que lo pueden encontrar ustedes en las ferias, en los sitios en los circos, en las cuales se puede mirar hacia ambos lados de la cara del cristal. Miro hacia atrás en el periodo intermedio, miro hacia la fase preparatoria, hacia la fase inicial. Y porque en dicho periodo intermedio, en dicha fase intermedia, sobre todo con la oposición de las excepciones por parte de la defensa, se pueden anular actuaciones de obtención de elementos de convicción que se verificaron en dicha fase preparatoria. Esto es sumamente importante que sea allí, en la fase intermedia, donde se mire hacia el pasado y se pueda anular esos actos procesales, fiscales o actos decisorios realizados en la fase preparatoria, porque entre otras normas, el 180, el 179, el 177, parece que negaren la posibilidad de la reposición de la causa a etapas preparatorias o etapas intermedias cuando ya nos encontramos en el juicio oral y público. Y por lo tanto, si hay ciertas limitantes que en la fase de juicio se anulen actuaciones anteriores, la oportunidad la pintan calva, pues, en dicha fase intermedia, en el sentido que sería en ella la que sirve esa función nomofiláctica, ¿verdad?, para deslastrar actos procesales que fueron mal realizados en violación de garantías, en violación, digamos, de principios constitucionales, tanto de origen, bueno, ya lo estoy diciendo, de origen constitucional o como de origen legal. Pero volviendo al autor, Ormazábal, ese espejo también mira hacia el otro lado, mira hacia el devenir, mira hacia el derrotero. Y sería lo que se ubica después de la fase intermedia si se dicta el pase a juicio, que sería la fase de juicio. Y por lo tanto, la fase intermedia es la que permitiría encontrar la existencia o no de ese pronóstico de condena que ameritaría que se lleve la causa a juicio, porque definitivamente estamos de acuerdo en que ese es el hecho objeto del proceso, el hecho acusado. Ese hecho debe calificarse jurídicamente de la forma como lo decidió el juez de control a la finalización de la audiencia preliminar de la fase intermedia con la famosa calificación provisional, que sería con esas pruebas que conforman la comunidad de la prueba que está presente en el auto de apertura a juicio, que ese hecho que así se califica se ha demostrado en el juicio oral y público. Pero por ahora no existe todavía una fiabilidad sobre la prueba, porque la prueba no ha sido desahogada, la prueba no ha sido producida, la prueba no ha sido evacuada, y que sería el momento el juicio oral y público. Entonces, por ello, el periodo intermedio, asumiendo un control judicial de la acción, atiende a analizar tanto la cuestión facti, el hecho, como la cuestión juris, la calificación jurídica, como hasta la cuestión probatio, que sería la admisión o no de las pruebas que servirían en el juicio oral y público. Servirían, utilicé esa expresión, porque a veces no llegamos al juicio oral y público. A veces la fase intermedia hace concluir todo. Es decir, ya no habrá mañana, ya no habrá devenir, ya no habrá el pase a juicio. Y entonces todo se resuelve en dicha fase intermedia del proceso penal. Pudiera ocurrir si en lugar de dictarse la autoapertura a juicio, por ejemplo, se decidiese un sobreseimiento o se decidiese una sentencia condenatoria por vía de la admisión de los hechos. El sobreseimiento porque se declare con lugar una excepción o porque oficiosamente así lo acuerde el juez de juicio, porque él ve que están los extremos del artículo 300 del COD, que establece las causales en números clausos para el dictado del sobreseimiento, o bien sea que se verifique el cumplimiento de alternativas a la prosecución procesal,
por ejemplo, el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, y por lo tanto, al dictarse el sobreseimiento, no podría haber el pase a juicio. Lo que nunca podría decidirse en la fase intermedia será una absolución. Ello no es posible, puesto que la absolución, la sentencia absolutoria, es consecuencia de un debate sobre las pruebas en el juicio oral y público que conduzcan a afirmar ese indubio pro reo. Hay duda sobre esa culpabilidad tanto en los hechos, o hay duda con respecto a la norma jurídica, o hay duda con respecto a las pruebas. Y ante tal duda no hay otra solución más que la sentencia absolutoria. Ello no es posible en la fase intermedia. O surge una condena por la vía de la admisión de los hechos, o surge un sobreseimiento por la declaratoria con lugar de la excepción de acción promovida ilegalmente, artículo 28, numeral 4 del COP, o por de forma oficiosa al aceptar, por ejemplo, el juez de control que se dan los extremos del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, tampoco puede entenderse que la fase intermedia es una fase fatua, es una fase inútil, es una fase así de adornito, de verdad, es una fase ornamental del asunto, y que nos vamos a encontrar un gran salón antes, inmenso el salón, que sería la fase preparatoria, y que pasando la fase intermedia nos vamos a encontrar otro inmenso salón que sería la fase del juicio oral y público, y que solamente la fase intermedia sería una especie de puerta entre esos dos salones, sería una puerta comunicante entre el gran salón, que sería la fase preparatoria, y el gran salón, que sería la fase de juicio. Pues no, la fase intermedia no es una simple puerta de acceso al juicio, es tan importante como la fase preparatoria o como la fase de juicio. Decía yo, muchas cosas pueden resolverse en ella. Entonces, sin más, vamos a verificar un tanto con la ayuda de la grafía ese desarrollo del periodo intermedio del proceso penal venezolano. Nos estamos dirigiéndonos hacia el periodo intermedio. Nótese que existió una audiencia de imputación que pudo haberse realizado en sede fiscal, porque lo que se hizo fue la imputación luego de haberse admitido una denuncia o una querella, o el llamado conocimiento oficioso, en el cual nadie ha sido denunciado, no existió un sospechoso aprehendido en la comisión flagrante de hecho ilícito, sino que hubo una individualización que condujo a una necesidad de imputación, y eso fue en sede fiscal. O bien sea que la imputación ocurrió en sede judicial, bien sea por vía de la ejecución de una orden de aprehensión, o bien sea porque el delito fue un delito menos grave, o bien sea porque se cometió un delito flagrante. Lo importante es que de dicha audiencia de imputación en la fase preparatoria se derivó una finalidad cautelar, el dictado o no de una medida privativa de libertad o de una medida cautelar sustitutiva, privativa, conforme al 236, cautelar sustitutiva, conforme a el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero pudo también darse otro tipo de finalidad en dicha fase preparatoria. Y la finalidad, digamos, fue la finalidad procedimental. Saber qué tipo de procedimiento se dictó. Si se dictó el procedimiento ordinario, con sus buenas 4 fases procesales, o si se dictó el procedimiento especial por delito menos grave, o se calificó el procedimiento por flagrancia, circunstancia en la cual estaríamos amputando esta fase, la fase intermedia. Mal podríamos hablar de fase intermedia
si en la audiencia de imputación en sede judicial el fiscal solicitó que se calificara el procedimiento por flagrancia y que por lo tanto el acto conclusivo de dicha fase preparatoria él lo iba a presentar directamente ante el tribunal de juicio. Ante ello se amputa, se corta, ya no tendríamos fase intermedia. Por ello se genera un tanto algún tipo de concepto que se maneja en la mente de mucha gente de la supuesta prescindibilidad de la fase intermedia, lo cual es inadecuado, porque ¿dónde más se haría ese control judicial de la acción más que en dicha fase intermedia? Entonces, si se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia, no habría fase intermedia y el acto conclusivo, bien sea la acusación o bien sea la solicitud fiscal de sobreseimiento o inclusive el decreto de archivo fiscal, y por qué no decirlo, la solicitud fiscal de principio de oportunidad, se presentará directamente ante el tribunal de juicio. Pero vamos a ver cuando sí hay fase intermedia, hablando que se calificó el procedimiento ordinario. Ello ocurrió pues en dicha audiencia de imputación ante el juez de juicio, perdón, ante el juez de control. Recuerden entonces, como les he dicho, que dicha fase preparatoria debe concluir, bien sea que se presentó el decreto de archivo fiscal, que ya lo hemos explicado en estas clases, y yo los invito a que entren en mi canal YouTube para que vean mis disertaciones de este año sobre el decreto de archivo fiscal. Se solicitó fiscalmente el sobreseimiento, pero definitivamente el acto conclusivo que nos ocupa en este momento para hablar de fase intermedia es la acusación pública. La oportunidad para la presentación de esa acusación pública, bueno, depende de cuál fue la coerción que se dictó en la fase preparatoria. Si lo que se dictó fue una medida judicial preventiva, privativa de libertad, la que está descrita en el artículo 236 del COP, pues inexorablemente a los 45 días tendría, disculpen, a los 45 días continuos tuvo que haberse presentado la acusación pública. Si no, opera el decaimiento de la medida privativa de libertad, lo cual, a pesar de una malhadada sentencia de la Sala de Casación Penal el mismo día, creo que fue el 10 de marzo de 2023, la propia Sala Constitucional decidió que definitivamente opera el decaimiento de la coerción privativa de libertad si no se presenta dicha acusación en los 45 días continuos siguientes al dictado de la medida de prisión preventiva. Pero pudiera ser que lo que se dictó fue una medida cautelar sustitutiva. Entonces nos encontramos en la posibilidad de esos 6 meses más la posibilidad de una prórroga, dependiendo del tipo de delito, que regulan los artículos 295 y 296 del COP y que nacerían a partir del momento o de la imputación formal o de la imputación material, esa imputación material que allí en el 295, en su encabezado, se denomina individualización. Entonces, ella sería la oportunidad para la presentación de dicha acusación pública. Mucho tiene que ver la coerción que se haya dictado. Concentrémonos en la acusación pública, que está descrita en el artículo 308 del COP. En primer lugar, concentrémonos en el encabezado de dicho artículo y por lo tanto de ese documento que denota un absoluto convencimiento, un convencimiento positivo por parte del titular de la acción penal. No es una puesta en conocimiento, como en el caso de la querella, como en el caso de la denuncia. Aquí es el corolario a la manifestación de un convencimiento positivo.
No lo vayan a confundir con la demanda del proceso civil, porque en el proceso civil comenzaría todo con la interposición de la demanda. En cambio, aquí ha existido un proceso previo a la interposición de la acusación. Entonces, mis estimados, esa acusación en su encabezado del 308 nos habla de un fundamento serio. Cuando se tiene un fundamento serio, se acusa. Es decir, estamos sustituyendo lo que en el 126A para la imputación formal se denominaba probabilidad objetiva de responsabilidad. Nota el concepto probabilidad a un fundamento serio. Es decir, de alguna forma existe una variación de la condición procesal, un rebus sic stantibus. Estaríamos pasando de probabilidad a posibilidad, y si al final en el juicio se dicta la sentencia condenatoria, estaríamos hablando de certeza. Probabilidad, posibilidad y certeza. Allá, a la finalización del juicio oral y público. El concepto fundamento serio en el encabezado del 308 para describir esa acusación pública que interpone el titular de la acción penal, el fiscal, por escrito. Ese fundamento serio alude a la idea de que está convencido ese fiscal al menos de tres aspectos del delito. Uno, el aspecto objetivo, que suele denominarse la causación, esa relación de causa-efecto que origina un resultado dañoso a partir de una causa que surge por una acción u omisión de algo. Pero también hablamos del aspecto culpabilístico, es decir, el aspecto subjetivo, la culpabilidad. Ya hemos superado el concepto ya antiquísimo de la culpabilidad como nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Y ahora hablamos de la noción de aflicción de una norma de protección, de la aflicción de ese derecho penal en norma de protección que protege a un bien jurídico determinado. Y el tercer elemento sobre el cual ha de estar ese fundamento serio es en la atribuibilidad. La atribuibilidad de ese resultado con respecto a ese que ostenta la condición de imputado. Y aquí, si no hay duda, para poder hablar de una acusación tiene que existir previamente una imputación formal, definitivamente. Aquí no nos pudiéramos quedar simplemente en el ámbito de una imputación material. Debe formalizarse esa imputación. Es un sustrato de la acusación, la imputación formal. De no existir, estaríamos hablando de una acción promovida ilegalmente, escrita en el 28, numeral 4 del COP, atacable por la vía de las excepciones. Ustedes vieron conmigo, mis alumnos, las excepciones, el catálogo de excepciones y la oportunidad para interponerla. Esta es una. Conforme al artículo 31, la oportunidad connatural para la presentación de las excepciones, que sería la fase intermedia del proceso penal. Algo así como en el proceso civil, cuando vas a contestar la demanda, bueno, o te defiendes al fondo, pagué, no ve, cedí o opones, cuestiones previas. Pero volvemos al tema de la acusación. Ese fundamento serio debe expresarse en lo que constituye la acusación en sí misma. Es decir, el hecho acusado, la calificación jurídica, y hay dos capítulos importantísimos. Uno, los elementos de convicción. Ese capítulo describe cómo se convenció el titular de la acción penal en el propio ejercicio de la indagación, todo ese ejercicio criminalístico que se verificó en dicha fase preparatoria. Pero el siguiente capítulo es cómo voy a convencer a otro. En el primero tengo los elementos de convicción, los cuales me convencieron a mí, pero ahora yo tengo que ofertar pruebas para convencer a otros. No solamente a mi contraparte, sino definitivamente al juez, que es quien va a apreciar la prueba por la vía de la sana crítica, prueba que no basta con que sea ofrecida, sino que sea contradicha y sobre todo que sea desahogada, que sea producida, que sea evacuada en el juicio oral y público. A veces
tú pudieras decir, y el mismo capítulo de los elementos de convicción es el mismo capítulo del ofrecimiento probatorio. Es un corte y pega. Corté el capítulo de los elementos de convicción y lo estoy pegando también en el capítulo del ofrecimiento probatorio. A veces la ecuación no te sale tan fácil, porque a lo mejor ese elemento de convicción que te declaró en sede fiscal no te va a acompañar para ser ofrecido. Se murió el testigo, se fue del país el testigo, se murió el experto. Entonces, a veces no es posible que te acompañe ese ofrecimiento probatorio y mal lo pudieras ofrecer como prueba si realmente no existe la posibilidad de esa contradicción. Todo el proceso es contradictorio, como lo establece una norma tan inicial del proceso penal como el artículo 18 de dicho código, que exige la necesidad de la contradicción en el juicio oral y público. Entonces, presentada esa acusación, ¿ante quién? Tendría que ser ante el juez de control. ¿Qué juez de control? El mismo juez de control que asumió la fase preparatoria, que sería el mismo juez de control en donde hubo de realizarse la audiencia de imputación, que sería el mismo juez de control que, por ejemplo, ha solicitado o solicitó la orden de allanamiento, la orden de aprehensión,